Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hacer la sustentación sobre el primer corte de la materia BIM. Mi nombre es Tomás David Maecholave. Lo que vamos a hablar hoy es, vamos a abarcar algunos conceptos que son claves dentro del mundo BIM y pues cómo estos se relacionan entre sí. Vamos a ver sobre qué es datos, qué es información, qué es Big Data. Después vamos a hablar sobre qué es el ciclo de vida, qué es el Common Data Environment o CDE. Y también vamos a tocar algo muy específico que es la norma ISO 19650. Y pues para dar una finalización vamos a ver cómo todos estos conceptos se conectan en las diferentes etapas que es el pre-BIM, BIM, BAM y BOOM. Bueno, pues para dar un inicio vamos a hablar sobre tres conceptos que son claves dentro del mundo del BIM, que es información, que es dato y que es Big Data. Bueno, vamos a primero a iniciar sobre específicamente qué es un dato. Un dato, ¿cómo lo podemos explicar? Un dato lo podemos explicar como si fuera una pieza, como, sí, es como una pieza suelta de un rompecabezas que pues puede variar, o sea, puede ser un número, puede ser, no sé, un código, una unidad, una medida, que digamos lo que por sí solo, o sea, que por sí solo, donde existen varios datos, que por sí solo se supone que los datos se deberían relacionar, ¿sí? Pero pues como es un dato solo, no se relaciona con otros, o sea, no se relaciona con otros. ¿Qué es lo que pasa? Que por sí solo no dice mucho. O sea, podemos poner como un ejemplo 25, ¿sí? O podemos poner como eh, metros cuadrados, ¿sí? O también podemos poner como, no sé, puerta número uno, puerta número uno. Número uno, que por sí solos estos datos pues realmente no nos dicen mucho, ¿sí? Pero si hacemos una recolección de todos estos datos dentro de lo que es información, hacemos una recolección de todas estas fichas, ¿sí? Que se relacionan entre sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando todas estas fichas se relacionan entre sí? Pues que ya cuando se organizan datos y se les da un contexto, es ya cuando se convierte en una información, ¿sí? Entonces, ya cuando existen una gran cantidad de datos de este modo y todos estos datos se relacionan entre sí, nos dan una información como puede ser, no sé, el aula 305 tiene aproximadamente la obra 305 tiene aproximadamente 50 metros cuadrados y tienen una puerta negra. ¿Sí? Ya si reunimos estos datos, es ya cuando se empieza a generar lo que es pues la información en sí. ¿Qué vamos a pasar a hablar ahora sobre lo que es Big Data, ¿sí? Eh, la Big Data la podemos resumir como un lugar, sí, como un sitio en donde en el momento en que se tiene enormes cantidades de datos que pues se procesan y se analizan con la ayuda de un software en específico que puede ser OneDrive, que puede ser iCloud o pueden ser estos softwares que son unas nubes, ¿sí? Tienen que ser softwares avanzados, obviamente. La Big Data es ese momento en donde la construcción, eh, en donde, o sea, la Big Data es el lugar en donde se prevé diferentes como etapas del proyecto, ¿sí?
como la construcción, lo cual nos puede servir para prever, qué pena. Lo que nos puede servir para prever costos, tiempos, que es muy importante, y hasta la Big Data específicamente nos puede decir sobre cómo se va a comportar pues nuestro edificio al pasar, no sé, digamos 10 años, ¿sí? Esto nos hace ver como una simulación del comportamiento del edificio a largo plazo, ¿sí? Ya pues teniendo todo esto claro, vamos a hablar ahora sobre específicamente qué es el BIM, ¿sí? Sobre esto que estamos viendo actualmente. Un momento y borro esto. Ok, listo. Entonces vamos a hablar sobre qué es exactamente el BIM. El, el BIM. El BIM. El BIM no se puede clasificar solo como si fuera un modelo 3D, ¿sí? Sino que podemos explicar el BIM como si fuera eh, como la metodología de un trabajo que normalmente, bueno, siempre es colaborativo, ¿sí? Es como un sistema en donde se organiza toda la información de un proyecto, ¿sí? Eh, Podemos explicar que el BIM tiene como dos ramas específicas, que es en donde se permite integrar datos geométricos y datos no geométricos. Dentro de los datos pues, geométricos, que es lo que podemos encontrar relacionándolo directamente pues, con el desarrollo de un proyecto, que es como la geometría, pues que son los planos, absolutamente todos los planos que sean necesarios, hidráulicos, estructurales, cimentación, todos estos, y los modelos, los modelos 3D. Ya dentro de lo que son los datos que son no geométricos, pero que también se encuentran dentro del concepto de BIM, estos datos no geométricos son los costos, el material, tiempo, los proveedores y de esta cierta forma hacemos que los equipos pues de ya sean de diseño, de construcción y de operación ya de en sí de la obra pues puedan trabajar con la misma base de información y no se pierdan y se conflictúen digamos las personas que van a hacer la parte de la cimentación con ya la parte estructural, ¿sí? Entonces esto lo que nos ayuda es a entender de una mejor forma y comprender cómo se organizan este tipo de información que son datos geométricos y datos no geométricos, como lo hablamos ahorita. Entonces, básicamente, pues podríamos resumir que el BIM es eso. Vamos a hablar también sobre algo muy, muy importante dentro de todos estos conceptos, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida de un proyecto realmente pues no termina cuando se termina la construcción, ¿sí? Cuando se termina de construir. Tiene un ciclo de vida que arranca directamente desde, este ciclo de vida arranca directamente desde el diseño y puede durar hasta muchísimas décadas hasta el fin de la vida útil de este edificio, ¿sí? Acá es en donde ya nosotros empezamos a ver las diferentes etapas, como lo hablamos anteriormente, que son las siguientes.
Vamos a ponerle este color, que son las siguientes, que es pre-beam, beam, boom y boom. Listo. Estas son las etapas que se encuentran dentro del ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Vamos a hablar específicamente sobre qué es el pre-beam. El pre-beam básicamente son como las ideas iniciales. Ya puede ser como el estudio de un lugar en específico, el estudio de una morfología que responda correctamente al lugar en donde se está implantando el proyecto. Y son como estas ideas iniciales, son como estos bocetos de un edificio que responden, ¿sí? Ya al lugar y a la información preliminar que se tiene que tener en cuenta para la realización de un proyecto. Con respecto al BIM, ya dentro del BIM ya es el diseño puro y duro del edificio. Que cuántos pisos va a tener, qué materiales se van a usar, todo eso. Acá en este punto del BIM es una coordinación de absolutamente pues todas las disciplinas que se tienen en cuenta a la hora de construir un edificio, ¿sí? Y acá en este proceso del BIM es donde se dan cuenta los errores que existen dentro del proyecto, ¿sí? Entonces ya como que esta etapa del ciclo de vida de un proyecto básicamente es el diseño, la coordinación de todas estas disciplinas para que al siguiente paso que es el BAM, que es el Building Assembly Modeling, ¿sí? Pues puedan funcionar, o sea, que sea una fase de, bueno, vamos a explicarlo mejor, ¿no? Ya el BAM, como lo dije anteriormente, pues es como la fase de construcción, ¿sí? ¿Sí? De construcción. La fase de construcción es en donde ya se empiezan a gestionar diferentes temas dentro de la construcción de un edificio, que son, pues, se gestiona la materialidad, si se va a usar concreto que resiste, no sé, 2000 toneladas sobre una columna. En esta parte ya es donde se empieza a gestionar la materialidad para ver cómo puede funcionar el edificio. Y también en esta fase es en donde se prevé lo que es el... Un momentico, resto, qué pena. Ya en esta fase es donde se prevé que es el cronograma. Y algo muy importante que son los costos. Ya dentro de esta fase es donde empezamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del proyecto de construcción y cuánto tiempo se nos va a llevar y cuánto dinero se va a gastar haciendo esta operación de la construcción del edificio. Ya por último vamos a explicar la etapa de boom, que es Building Operation Modeling, ¿sí? Es ya como la operación y mantenimiento. Vamos a ponerlo así, como mantenimiento. Aquí, en este punto del ciclo de vida en Boom, eh, es en donde el modelo se convierte en una herramienta, el modelo que se realiza se convierte en una herramienta para los, ¿cómo decirlo? Inversionistas, no, para los administradores del edificio, ¿sí? Eh, ya en esta etapa, pues, como que se entrega para que los administradores puedan entender específicamente sobre cómo está funcionando, pues, tanto estructuralmente, el mantenimiento del edificio, materiales y todo eso. Es en la etapa del BOM.
que ya es la etapa final del ciclo de vida de un proyecto. A continuación vamos a hablar específicamente sobre qué es el Common Data Environment o CDE, el ambiente común de datos. Listo. CDE. El entorno, el ambiente común de datos lo podemos simplificar básicamente como un lugar o como sí, un espacio, mejor dicho, un espacio digital. Sobre qué es un espacio digital, ¿sí? El espacio digital es en donde absolutamente todos los actores del proyecto comparten información, ¿sí? Ya sea el ingeniero hidráulico, el ingeniero de estructuras, el arquitecto, el contratista. Este es como el espacio en donde todos estos actores que están involucrados dentro de un proyecto pueden compartir información de una forma eficaz y segura, ¿sí? Esto es como podríamos describirlo como una nube que organiza y pues garantiza que los datos de un proyecto, vamos a ponerlo así, es como una nube que organiza, sí, pero podemos decirlo como que jerarquiza también, ¿sí? Como que existe un gran dato, que es el proyecto, luego existen como los planos arquitectónicos en donde sale el plano estructural, plano, plano de cimentación, plano de cubiertas, ¿sí? Y hace que garantice que todos estos datos que se están actualizando mediante el proceso de la construcción hace que todos estos datos sean asequibles y seguros para todos los actores que se encuentran dentro de este proyecto, ¿sí? También podríamos decir y especificar, borro esto, listo, perfecto. Podríamos especificar que dentro de este CDE existen unas características qué pena, que son muy importantes, que es el intercambio, como lo dijimos ahorita, intercambio de datos según los roles. Como lo expliqué ahorita, o sea, el ingeniero estructural sube dentro de este espacio digital sus estudios, sus planos, para que el ingeniero hidráulico pueda entender cómo van a ir las redes de la construcción en sí, ¿sí? Entonces, como que ayuda a que esta información pues sea fácil y asequible. También es una información que es estructurada y trazable. Como lo expliqué ahorita dije un ejemplo muy claro, que es la nube. La nube, ¿qué es lo que hace? La nube, ¿qué es lo que hace? La nube jerarquiza, ¿sí? Jerarquiza, organiza y hace que esta información, tenga una trazabilidad clara, ¿sí? Esto es muy importante para entender de dónde viene cada aspecto del proyecto. Tiene que ser una información que tenga una estructuración clara y que sea fácil de trazar, ¿sí? O sea, que se entienda perfecto de dónde viene y para dónde va.
También el control de acceso y versionamiento. El control de acceso y versionamiento es muy importante para ver cuántos, o sea, sobre un mismo plano, no sé, cimentación, cuántos versionamientos de ese plano de información existen en donde se cometen errores, se corrigen y se suben para que las demás personas vean y comprendan dónde, pues, dónde están los errores que se han cometido, ¿sí? Ya por último, bueno, pues no por último, vamos a hablar sobre la norma ISO 19650. Esta norma es muy básicamente es el estándar internacional, el estándar internacional que regula cómo se va a gestionar la información dentro del proyecto BIM, ¿sí? Pues define cómo se va a almacenar, se va a prueba, se comparte y se archiva la información. Esto básicamente lo podemos definir cuatro, en cuatro procesos. En cuatro procesos. Esos cuatro procesos los podemos ver y definir como WIP. El WIP es el trabajo en curso, ¿sí? Es como el trabajo compartido, es para la colaboración. Lo podemos explicar que es el, el inicio de la obra, el diseño, ¿sí? Vamos a hablar sobre también sobre qué es el compartido, publicado. Y que sobre el archivado. Es un proceso que pasa, es un proceso que pasa. Entonces, este primero es el diseño, podemos decirlo así, diseño. Este segundo es la etapa en donde se comprueba si el diseño está correcto, ¿sí? Ya en la parte del publicado es ya en donde el diseño pasa a la prueba de que está aprobado, de que está totalmente correcto, y ya el publicado es cuando dicen como, listo, vamos a continuar con este diseño que se hizo porque está bien y lo vamos a pasar a archivado. Ya cuando se pasa a archivado, ¿qué es lo que pasa? Se eliminan estas dos. Y ya está entre el publicado y el archivado como un ciclo en donde el proyecto finaliza totalmente. Y listo, básicamente eso es lo que se ha visto dentro pues, de este primer corte de la materia BIM. Eh, Realmente lo que podemos decir sobre esto es que es importante entender que todos los datos y la información y BIM no son cosas que están separadas ni que están distantes, ¿sí? Todo está absolutamente conectado. Los datos realmente pues se transforman en la información que es útil y que ayuda a que el proceso de desarrollo de un proyecto pueda garantizarse de la mejor forma, ¿sí? El BIM es el que organiza el modelado, el Common Data Environment es el que eh, ayuda a compartirlo y entender entre todos los actores y pues el ISO es el que ayuda a garantizar o asegura de que se haga de una forma ordenada y estandarizada, ¿sí? Estandarizada para poder lograr que el proyecto pues pueda funcionar de una forma muy eficiente y pues con la menor cantidad de errores durante su proceso. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.